No voy a perder tiempo en presentarme. Nosotros somos parte de la Universidad de Salamanca, llevamos un centro tecnológico aquí en Castilla y León, el Air Institute, y bueno, pues tenemos una intensa actividad formativa también. Entre el Air Institute y el grupo de investigación somos unas 215 personas aproximadamente, y tenemos en marcha unos 200 y pico proyectos de distinto nivel. Coordinamos el Digital Innovation Hub el DGS3, la financiación que nos han dado, y como bien sabéis vosotros, es un digital de digital, otros, y aquí, quiero decir que junto con la FES, ¿verdad?, pusimos en marcha el IoT Digital Innovation Hub, que es uno de los digital que está detrás de este que tenemos ahora, que es uno de los únicos 12 en España que han recibido financiación para empezar a andar. Bueno, pues como os decía, la inteligencia artificial que nosotros hacemos está muy vinculada a temas prácticos, porque hace unos años cuando empezamos, y esto lo sabéis todos, pues era algo muy difícil de vender, ¿no? Los que os dedicáis a vender tecnología, ¿quién ha vendido en el pasado proyectos de inteligencia artificial? No mucha gente, la verdad. Pero, bueno, nosotros hemos investigado, hemos intentado hacer cosas y cada vez con más buen feeling con empresas que necesitaban la inteligencia artificial o que querían hacer producto con la inteligencia artificial. Entonces, por eso, con empresas como, por poner algún ejemplo, con Jesús, que está aquí, hemos hecho cosas de inteligencia artificial y estamos haciendo de ciberseguridad, ¿verdad? Proyectos que ahora son muy grandes, de ciencia de datos, de machine learning, de IoT, también con Proyecta, ¿verdad? Hemos hecho muchas cosas con ellos en el ámbito de la IoT, en el sector de la energía, por ejemplo. Tenemos productos de bioinformática, neurociencias, blockchain para todo lo que es trazabilidad, incluso NFTs y cosas de estas, y el fintech con algunas empresas del sector de los seguros y algún banco. Un poquito de textiles inteligentes y luego todo lo que es la IoT aplicada al mundo de las ciudades inteligentes, las ciudades inteligentes o lo que es la industria 4.0 o 5.0 ahora. Bien, en ese sentido, como grupo de investigación hemos querido tener el foco en la inteligencia artificial y como centro tecnológico, pero siendo realistas y sabiendo que esto es una utility que se tiene que utilizar en colaboración con otras tecnologías para crear un producto. Y lo que hemos intentado es rodearnos de unidades dentro de lo que es el ecosistema este que tenemos de inteligencia artificial, que nos daban servicios en estos otros ámbitos para poder desarrollar proyectos. Como tal, estamos instalados en un edificio de la Universidad de Salamanca. En el Parque Científico de Salamanca tenemos también varios espacios, y en el Parque Científico de Valladolid tenemos otro espacio en Béjar, y ahora nos vamos a mudar a un nuevo edificio que nos ha cedido el Ayuntamiento de Salamanca. Y también os diré que hemos proyectado, ya tenemos el presupuesto, los planos, y en breve empezará la construcción, un nuevo campus a las afueras de Salamanca, en un pueblo que se llama Santa Marta, donde tenemos un laboratorio tipo lujo asiático, que llamamos, ¿no? Con polideportivo, piscina, gimnasio, a ver si trabajamos, ¿no? Eso es. En fin, bueno, hay que aprovechar ahora la coyuntura. Hasta hace poco, ¿cómo veíamos la inteligencia artificial? Veíamos la inteligencia artificial como esto que hay aquí, ¿no? Unas neuronas. Las neuronas podían aquí un poquitín transformar en unas ecuaciones y metíamos unos datos y nos salían otros, pues para clasificar, para predecir. Esto ha funcionado toda la vida, sí, ¿verdad? Desde mediados del siglo pasado que alguien inventó esta palabra de inteligencia artificial para decirnos, oye, que podemos hacer algoritmos que aprendan automáticamente. Y esto, las redes neuronales al principio funcionaban muy bien, pero a pequeña escala, ¿no? Luego llegó el tiempo y ya la gente empezó a hablar de los sistemas expertos, ¿no? Vamos a modelar el conocimiento. Inteligencia artificial modela por un lado los datos, ¿verdad? Aquí se ha dicho, oye, sin una serie histórica, ¿cómo vamos a predecir el futuro? Pues es verdad, muchas veces el pasado explica el futuro, en algunos casos, ¿no? En otros no. En otros necesitamos el conocimiento humano. Pero también sabemos que lo bueno es modelar un problema controlando datos y controlando el conocimiento, ¿verdad? Para un médico el historial de un paciente le va muy bien, pero quiere saber los datos, y además el médico tiene acumulado un montón de conocimiento en su cabeza, ¿verdad? O dentro de su equipo de médicos,
Y ese es el conocimiento más los datos los que genera pues, un diagnóstico médico. Bueno, a lo que aspiramos todos, siempre hemos aspirado es a la combinación de datos y conocimiento para generar ese resultado. Porque muchas veces hay esta gente compañeros que solamente utilizan, y lo hemos hecho todos, utilizan una red neuronal con el pasado, pues eso en muchos casos no te sirve. ¿Cuándo te sirve? Cuando tenemos conocimiento total de lo que pasa. Por ejemplo, imaginaros, si vosotros metís el coche en un parking como este, ¿verdad? Pagáis al salir, hay una cámara que reconoce los números, ¿verdad?, de la matrícula y abre la barrera sola. Solo hace inteligencia artificial, ¿verdad? De esa inteligencia artificial nos podemos fiar, no necesita una supervisión humana. ¿Por qué? Porque sabemos que los números van de 0 al 9, ¿no? Y no hay más cáscaras. Si una matrícula tiene que tener estos números y estas letras, y solo son números y letras, lo podemos reconocer. Y la inteligencia artificial puede absorber todo ese conocimiento. Ahí no hay ningún tipo de problema en fiarnos de una máquina, ¿verdad? Porque tampoco es una cosa crítica. Si un día no se abre la barrera, pues bueno, no se va a morir nadie, ¿no? A no ser que tengas mucha prisa y ya te pongas histérico. Pero, claro, como hemos visto antes, ¿no? Si nos tiene que operar una máquina, y ostras, mejor que haya un tío o una tía que lo controle bien ahí, ¿no? La máquina, o si nos tenemos que subir a un avión, por muy automatizado que sea, hay drones que vuelan solos y no pasa nada, ¿no? No se estrellan, vuelan solos. Y algunos sitios en España. Pero si te tienes que subirte al dron, ¿te vas a fiar de la inteligencia artificial? Pues yo iría muerto de miedo, ¿no? También hay vehículos tripulados como submarino ese que tampoco daban muchas garantías. Pero, bueno, no es para hacer una broma con eso, porque al final ha sido una tragedia. Pero lo que os quiero decir es que este tipo de inteligencia artificial que veíamos así, hoy vamos a trabajar con datos o conocimiento, ha ido evolucionando, y aquí se ha hablado de algoritmos genéticos, ¿verdad? Que utilizamos varios algoritmos, los ponemos en marcha, vemos cuál funciona mejor, los que funcionan mejor los evolucionamos de forma aleatoria y vemos si funcionan mal o funcionan peor, los que funcionan peor los quitamos, dejamos mejor, y al final nos encontramos con el algoritmo idóneo, si lo encontramos, ¿no? Dejando que pase mucho tiempo, con muchas pruebas, con muchas máquinas, puede ser que esa idea que tenemos todos de la evolución humana nos dé buenos resultados. A veces no da resultados, pero también tenemos aquí la lógica difusa, ¿verdad? Donde Fernando ahí es el mayor experto que hay en España, y la lógica difusa que nos permite gestionar la incertidumbre, ¿no? Saber, por ejemplo, aquí, ¿hay alguien que tenga frío? Yo hace poco tenía frío. Mira, Monse tiene frío. ¿Hay alguien que tenga calor? Seguro que hay alguien que tiene calor. ¿Hay alguien que está a gusto? Seguro que hay alguien que está a gusto. ¿Cómo modelamos esto? ¿Cómo modelamos, fijaros, una situación en la que para unos una cosa es de un color y para otros es de otro color, pero estamos en la misma situación? Pues con lógica difusa. La inteligencia artificial también nos da esta opción. Y luego llegó un momento, a finales del siglo pasado, que llegó Internet a nuestras vidas y todo el mundo dijo, oye, que no hay muchas máquinas, que la inteligencia artificial necesita mucha computación. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a distribuir la inteligencia, y aparecieron los sistemas multiagentes para distribuir la inteligencia de muchas máquinas y tomar decisiones, ¿no? Y luego, ya a principios de este siglo, finales del pasado, se empezó a pensar en que, oye, las máquinas, la inteligencia, todo está bien, pero ¿no sería mejor si ponemos en el centro al humano y hacemos sistemas de ayuda a la toma de decisiones, pero dándole importancia y control sobre esa inteligencia artificial al humano? Y empezamos a hablar de las máquinas sociales, ¿no? Y luego, fijaros un poquito después, ¿qué llegó? Lo que todos conocéis como el deep learning, ¿no? El aprendizaje profundo. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues aquí lo que pasó es que llegó el momento en el que había tanta información en Internet, tantas imágenes, por ejemplo, tantos datos, que la gente pensó, oye, ¿cómo modelamos todo esto? Además llegó justo después del cambio de siglo, ¿no? Cuando muchas empresas tecnológicas habían crecido tanto para cambiar los sistemas informáticos y meterle 2 dígitos más, ¿verdad?, a las fechas, porque parecía que se iba a acabar el mundo y que todo iba a fallar, se dimensionó el sector tanto que luego llegó una crisis
y la gente no sabía en qué trabajar. Y muchos volvieron a la inteligencia artificial y a decir, ¿cómo vamos a modelar toda esta información que ya con los móviles, fijaros, ¿no? Porque cuando ha habido un exceso de información, cuando todos hemos tenido un móvil en el bolsillo y estamos generando ahí todo el rato datos y datos y datos y fotos y fotos y fotos, que yo tengo 20 y pico mil en mi móvil. Digo, si no las voy a ver nunca. Y no lo va a ver nadie, pero yo las sigo ahí guardando y haciendo. Pero, ¿qué sucede? Que con todo eso, la gente dijo, vamos a clasificar, ¿no? Y aparecieron unos sistemas como estos que ¿qué hacen? Que te cogen la información y le aplicamos varios filtros y la transformamos. Y luego, fijaros, cuando esta imagen la aplicamos varios filtros, la transformamos, la reducimos. Y volvemos a hacer lo mismo. La volvemos a aplicar otros filtros de distintas formas porque, claro, para yo saber lo que hay aquí, fijaros, puedo hacer un análisis de los colores, de las texturas, de las formas, puedo ver si hay vértices o no hay vértices, del color predominante, si es azul, a lo mejor esto es el mar o es el cielo, si hay verde, a lo mejor es que hay césped, si veo ojos, a lo mejor es que es un animal. Entonces, voy a hacer filtros para analizar esta misma imagen desde muchas perspectivas. Fijaros lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando el dato, el mismo problema, desde muchas vertientes. Y al final, ¿qué nos da? Que haciendo esto, lo que hacemos es que todos los perros que aparezcan ahí acaben dándonos una señal en una neurona que es un valor único, el 0,01. Y cuando metemos ahí una imagen de un perro, esto nos va a decir, como he visto muchas imágenes de perros y todas se transforman de esta forma, pues es un perro. Y si no, puede ser un gato, o puede ser un barco, o puede ser un pájaro. Y estas redes lo que hacen es aprender hacia adelante, como todas las redes, ¿no? Y luego van propagando la información. Vale, pero esto al final es trabajar con matrices, que es una forma visual de verlo. Vamos poniendo filtros, vamos reduciendo la matriz y básicamente nos encontramos con que esto es un filtro rojo, por llamarlo de alguna forma, que analiza la imagen y la transforma en esta. Y este es uno verde que he puesto aquí, ¿no? Que la transforma la imagen en otra cosa. Estamos aplicando distintos sistemas de transformación a este tipo de imágenes. Por ejemplo, puede ser, no imágenes, puede ser incluso texto, puede ser cualquier conjunto de datos. Vale. Entonces, el aprendizaje profundo ha llegado a un punto en el que nosotros nos encontramos con sistemas. Voy a darle aquí al vídeo para que se vea un poquitín. Ya, fijaros, con desarrollos tecnológicos, con TensorFlow y herramientas como esta, podemos construir nosotros nuestras propias redes con aprendizaje profundo, modelando el dato de forma gráfica, de forma manual, muy sencillo. Entonces, la inteligencia artificial, a primero del siglo, a partir del 2006, con toda esa tecnología, empezó a estar a nuestra disposición y tenemos herramientas fenomenales que nos permiten modelar, por ejemplo, el dato para clasificarlo. Bueno, pues esto que empezó hace aproximadamente pues 15 años, nos ha cambiado el mundo. ¿Por qué? Porque claro, todos empezamos a ver las posibilidades de aplicar algunos algoritmos cada vez mejores a estas tecnologías. Y es a lo que voy. Voy a seguir con esto. Simplemente me he cogido las actas de el NISP, que es la conferencia donde yo creo que se presentan todos los años los mayores avances en inteligencia artificial, en redes neuronales, y en este caso en lo que es inteligencia artificial generativa que hay en el mundo, y he cogido aquí algunos algoritmos que no vamos a entrar en ellos, más que nada porque no tenemos tiempo y no procede aquí, que nos permiten hacer cosas hasta ahora nunca vistas. ¿Por qué? Nos aparecen. Porque aquí, con estos algoritmos, lo que estamos utilizando es distintos mecanismos en paralelo con estos transformers o autoencoders o lo que es más importante de todo, ¿no? El aprendizaje multimodal. Con esa forma es aprender a analizar desde múltiples perspectivas toda la información que tenemos, la cantidad de información que tenemos textual y gráfica. Entonces, cuando nosotros analizamos un texto, cuando analizamos una imagen o un conjunto formado por imágenes, texto, números, lo que nos dé la gana, desde distintas perspectivas y es de forma masiva, podemos generalizar información y crear productos como el que ahora ha aparecido con ChatGPT, que ya lleva años ahí y funcionando muy bien. ¿Qué sucede? Que
A diferencia de lo que pasaba antes, pues llegó una persona como Elon Musk, que es un visionario, que ya lo sabemos, que algo debe de tener el tío para hacer lo que hace, que lo acierta, y compró OpenAI, o una parte de OpenAI. Y luego llegó Microsoft y dijo, oye, esto, si lo engancho yo con mis sistemas de inteligencia artificial para facilitar y para competir, ¿no?, con Google, que es el buscador por excelencia, pues me voy a transformar en empresa tecnológica por excelencia, ¿no? Porque no nos olvidemos que hasta hace unos cuantos años Microsoft y IBM eran los mejores, luego como que han desaparecido y ha venido Google, Amazon, Facebook y otros, Meta, que nos han hecho olvidar estas empresas, pero ahora el liderazgo lo ha vuelto a adquirir Microsoft. Y esto que nos ha hecho ver, que estos algoritmos que trabajan con modelos de aprendizaje energético profundos, o como lo queramos traducir al español, al castellano, para impulsar inteligencia artificial generativa, esta transparencia la vamos a dejar para que no tengáis que copiar todos estos nombres, pero estas redes son las que están cambiando el mundo ahora mismo, y la evolución de estas redes, y que nos están dando los sistemas que tenemos ahora por ejemplo, para el análisis de no solo de imágenes, sino de vídeos, imágenes en movimiento y en tiempo no real, pero casi real, ¿no? Pero fijaros lo que os decía, cuando Microsoft decidió comprarle a Nvidia ese clúster de 10.000 TPUs o GPUs, pues fijaros, crearon un superordenador más grande, no sé si es el más grande del mundo o de los más grandes del mundo, pero fijaros, os voy a poner un ejemplo para que veáis la dimensión del problema, porque nosotros ya trabajábamos con esas redes, pero a pequeña escala, con ordenadores de andar por casa, con algunas GPUs que teníamos por ahí sobrantes. El Centro de Supercomputación de Castilla y León, que dicen que es el tercero más grande de España, después del CESGA y después del Centro de Supercomputación de Barcelona, ¿sabéis cuántas GPUs tiene? 40. Y fijaros, para correr ChatGPT han utilizado 10.000. ¿Qué hacemos con 40? El otro día le dije a Vicente Matellán, Vicente, cómprate una máquina como Dios manda, que esto no nos sirve para nada. Mira, a ver. Bueno, pues ya, si es que hemos invertido una millonada. Y digo, ya, pues páralo, porque a lo mejor no es el mejor camino. Pero, fijaros, ahora hay otras alternativas, como el Wudao. Wudao, que lo ha hecho Alibaba con la Universidad de Tsinghua, no sé si la conocen, para la Universidad de Tsinghua es número 1 del mundo, es la número 1 de China, y yo creo que por encima del MIT y todas estas americanas que hay hoy en día. Tienen sus propias naves espaciales, lanzaderas, tienen de todo los tíos y las tías de la universidad esta, y junto con Alibaba han hecho el Wudao, que el Wudao es, pues dicen que 40 veces mejor que el ChatGPT. Ya gestionan ellos un sistema de diagnóstico médico para todo el sistema de salud de China, y además tiene la ventaja de que en vez de 10.000 GPUs utiliza 340. Es un índice de magnitud significativamente inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que son capaces de manejar 16.000 billones de instancias, fijaros qué matrices, con un orden de magnitud significativamente menor de TPUs. Eso quiere decir que cada vez vamos a modificar o trabajar con algoritmos de estos más potentes, pero que necesiten menos máquina. Ahora sí, no creo que haya ningún estado en este país, en este continente, en Europa, que tenga máquinas de este calibre como tienen los de Tsinghua con los de Alibaba en esta universidad. En este caso, tecnología de Huawei. Bueno, para ir terminando, fijaros, y como ya se ha dicho hoy, como nos ha dicho Luis Enrique de forma muy acertada, ahora no es que vayamos rápido, es que vamos de forma acelerada, ¿no? Es completa aceleración. En el 1770, por ahí, la primera revolución industrial, un siglo después, 1800 y pico, la segunda revolución industrial, con la electricidad y todo eso, un cambio de paradigma, porque no era solo la electricidad, la ingeniería había evolucionado, las necesidades de la gente, la cultura, el acceso ya a la educación era otra que un siglo antes, pero fijaros, tuvo que pasar un siglo entre la primera y la segunda y otro siglo hasta que llegó la tercera revolución industrial, cuando apareció en 1971, el año en el que Fernando y yo nacimos, el microprocesador,
el microprocesador cambió la historia, ¿no? De todo, porque el ordenador ha cambiado todo, pero después, ¿qué ha pasado? Con el microprocesador en el teléfono móvil eso ha cambiado mucho, pero, fijaros, solamente 50 años después, 45 años después, en el 2006, se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, ¿verdad? Que todo nos suena. La cuarta revolución industrial que llevó Internet a las fábricas. Y ahora, fijaros, 16, 17 años después, no han pasado ni 50. Unos cuantos años después, poco más de una década, ya hablamos de la quinta revolución industrial en que la inteligencia artificial, junto o centrada en el ser humano, está cambiando el mundo con esta tecnología para desarrollar proyectos como este que tenemos aquí, en el que vamos a empezar a trabajar nosotros. No sé si conocen la línea de Line, no la línea de la Concepción, es de Line, es un proyecto de NEOM. NEOM es el mayor proyecto de Smart City y el mayor proyecto tecnológico que hay hoy en día en el mundo. Ya está en obras, nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Universidad King Fahd University of Petrol and Minerals para empezar a trabajar con ellos a partir de septiembre en este proyecto, porque llevan ellos la coordinación de los sistemas, donde vamos a montar un centro de investigación con 50 postdoc para empezar en los próximos 6 meses. Si alguien se quiere venir a trabajar con nosotros, a Dammam, que en contra de lo que parezca, Arabia Saudí no es tan chungo como lo pintan muchos, y hay siempre calorcito, también aire acondicionado que se necesita, y es un sitio extraordinario. Bueno, pues fijaros, para construir un proyecto de este tipo están construyendo los mayores gemelos digitales del mundo con máquinas que van a superar con creces las que se han utilizado para el desarrollo de productos como ChatGPT, pero con ese tipo de inteligencia, porque tú no puedes planificar esto no puedes hacer esto sin una buena planificación, y es lo que están haciendo. Y bueno, pues diré que hay muchos ingenieros españoles y doctores trabajando en este gran proyecto, en el diseño, a ver cómo acaba el desarrollo de toda esta historia, que es, bueno, una cosa extraordinaria y que se puede llevar a término o no, pero de momento es extraordinario. Un elemento fundamental aquí es lo que se llama el Trustworthy AI, ¿no? Es la confianza. Hemos hablado aquí también en las charlas anteriores de lo importante es de tener confianza en lo que hacemos. Entonces, nosotros hemos pedido la Cátedra Nacional, que nos la van a dar, estoy convencido, en temas de inteligencia artificial y fiabilidad. Nos han dado la de la Cátedra Nacional de Ciberseguridad, y ahora esta yo creo que nos la van a dar también, porque hemos sido los únicos que las hemos pedido, y daban 2 en este ámbito, y nos la curramos de verdad. No creo que sea muy difícil que nos la den. La credibilidad es fundamental, y sobre todo el no tenerle miedo. ¿Por qué no tenemos que tener miedo, no? Porque esto es como la inteligencia artificial hace lo que nosotros queremos que haga. Como bien se ha comentado aquí, si le metes toda la información de Internet, ¿qué te va a dar? Pues cosas verdaderas y falsas, porque Internet dicen que el 30 al 40% de todo lo que hay en Internet es de mentira, ¿no? No es información fidedigna. Pues bueno, pero está haciendo lo que nosotros le decimos. Si alimentas al motor de inferencia de información veraz, te la da, ¿no? Es como cuando uno hace un arma. Pues uno hace un arma, pues se la puede dar un policía, y todos estamos contentos con que los policías tengan armas, porque nos protegen, se protegen ellos y nos dan seguridad, ¿no? Claro, si ese arma acaba en manos de un malo, pues, y mata a alguien o comete un delito, pues estamos haciendo un mal uso, y sabemos qué es lo éticamente correcto y lo no. Con la inteligencia artificial hoy en día la tenemos controlada. La inteligencia artificial no tiene voluntad, no es algo que pueda generarse por sí mismo. Cuando decimos, es que la inteligencia artificial puede programarse, pues sí, puede programar. ¿Por qué? Porque ChatGPT ha cogido, hay una cosa, para los que no son informáticos, que a lo mejor no lo conocen, que se llaman los GitHub, que son repositorios donde muchos informáticos ponen sus programas. Y estos tíos han sido buenísimos, han dicho, oye, vamos a y en abierto, ¿no? Para que profesores de universidad como nosotros, o gente que contrata al programador, vea lo que hace, pues lo ponen en abierto. Y los de ChatGPT han cogido, ¡pum!, todo el software que había ahí. Entonces, cuando tú le dices, hazme un algoritmo para ordenar una lista, pues van a ir, ChatGPT lo coge, va ahí, pero no está generando nada.
para lo que no haya sido entrenado. O sea que no va a programar una máquina que domine a los humanos, ni de coña, vamos. Pero es muy importante. Estos miedos también son importantes para nosotros, porque cuanto más miedo tenga el público, cuanto más miedo tengan los políticos, más dinero nos van a dar a los investigadores y a las empresas para que resolvamos el problema, ¿no? O sea que la inteligencia artificial siempre ha funcionado así. Cuando la gente veía que las redes neuronales no iban bien, dije, oh, los sistemas expertos, un sistema experto, hay que invertir en esto, que nos va a dar dinero. Luego llegamos hasta donde llegamos y dijeron, la lógica difusa, wow. Eso sí que da miedo, ¿no? Y luego las máquinas sociales, joder, una máquina social, me muero de miedo, voy a poner ahí dinero también, ¿no? Bueno, pues ahora, fijaros, el deep learning, wow, el deep learning, ya estamos hablando casi de tiburón, ¿no? Esto sí que da miedo, vamos a invertir ahí. Y bueno, gracias a eso evolucionamos. Entonces, no solo tenemos inteligencia artificial, sino que además tenemos, fijaros, mecanismos para trazar todo lo que hacemos con tecnología blockchain y de forma distribuida entre todos los actores para decir, oye, que no soy yo el que digo lo que hay y me tienes que creer, sino que puedo daros una herramienta para que todos monitoricéis lo que yo hago y que sea algo público, una federación de asociaciones, de empresas, de instituciones públicas que monitoren lo que hacemos. Lo podemos hacer y seguir la trazabilidad del dato y la trazabilidad de todo lo que se haga en una red neuronal para saber que eso es éticamente correcto y que no estamos, por ejemplo, discriminando a la gente en función del sexo, de la religión o de lo que nos dé la gana, ¿no? En ese aspecto, fijaros, ahora ChatGPT se ha montado con información que tenemos creo que hasta hace 2 años, una cosa así. No trabaja ni con información en tiempo real, tampoco puedes estar entrenando estas redes todo el rato porque lleva su tiempo entrenarla, pero podríamos tener varias redes que se fueran entrenando progresivamente y bueno, podemos montarlo, ¿no? Pero no utilizamos información actual de momento, por eso no funciona tan bien en algunas cosas, pero eso va a cambiar porque nos esperan. Estamos viendo la puntita del iceberg, nos espera nuevos sistemas como ahora veremos ahí, ¿no? Pero tenemos información de la IoT en tiempo real, tenemos un montón de clouds para almacenar información, tenemos muchos datos, tenemos de todo y tenemos una serie de elementos sin los que la inteligencia artificial no es nada, para ser sinceros. Pero están a nuestra disposición, que podemos utilizarlo. ¿Qué elementos son? Por ejemplo, el blockchain para la trazabilidad, los gemelos digitales, que nos van a permitir modelar todo lo que hay, todo lo que es el Big Data, que ya lo conocemos, los espacios de datos fundamentales o los lagos de datos que se parecen un poquito mucho en función de si estructuramos o no la información que ahí metemos. ¿Por qué? Porque Deloitte tiene unos datos, ¿verdad? System tiene otros datos, ¿verdad? CSA tiene otros datos, ¿verdad? La administración pública, aquí la FES tiene otros datos, el ayuntamiento, la diputación, los hospitales, tantos por ahí. Y que si le preguntamos a Google, ¿qué nos dice? Subir todo a mi cloud y pagar. Pero no nos interesa pagar, ¿no? Que ya nos cobran Amazon y Google por el cloud tanto. Los tenemos ahí. Con los data spaces tenemos la infraestructura necesaria para coger los datos de donde queramos, de Matarromera, de lo que queramos, y decir, oye, este es un sistema que va a ser para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Segovia y que va a ser algo altruista, y demás. Pues todo el mundo que va a decir, venga, yo te cedo mis datos. Pues con ese espacio de datos, cogemos los datos. Pero por otro lado viene Deloitte y dice, no, es que no soy aquí la hermanita de la caridad, que quiero hacer un negocio para mejorar el tráfico, la eficiencia y la sostenibilidad de la ciudad. Y esto me va a costar una inversión y quiero tener un retorno. Entonces, pues a lo mejor, como es bueno para la ciudad, pues el alcalde de la Diputación, la Junta de Castilla y León, le da el dato a través de este espacio de datos gratis a Deloitte, pero Matarromera, CSA, Proyecta, se lo venden porque, oye, que nosotros tampoco somos hermanitas de la caridad y queremos hacer nuestro negocio. Pero estas estructuras nos van a permitir compartir datos, tratar el dato al vuelo si queremos y generar resultados. Claro, esto es fenomenal para la inteligencia artificial, ¿no? Y luego tenemos el edge computing, la capacidad de resolver el problema cerca de donde se captura el dato. Eso es muy importante porque reduce la latencia, gastamos menos datos en la red
y es mucho más seguro también. Importante fijaros todo lo que es la regulación, y España, dentro de Europa, es un país pionero, ya se ha comentado aquí, en todo lo que es la normativa regulatoria sobre el uso de inteligencia artificial. De hecho, vamos a ser el banco de prueba de toda Europa. Si aquí funciona, lo van a asimilar el resto de países europeos. De hecho, nosotros estamos trabajando en Qatar, trabajando en la sandbox de inteligencia artificial de Qatar, precisamente porque somos españoles y nos han invitado a colaborar con ellos. Las plataformas, que estaban escritas, me he olvidado una R ahí, siento, plataformas que nos permiten acelerar este trabajo, porque no tenemos que partir de cero, tenemos muchísimas cosas. El aprendizaje federado, importante para garantizar la seguridad. ¿Qué es el aprendizaje federado? ¿Lo saben? ¿Os lo explico? Fijaros, tenemos aquí el Hospital de Segovia, luego tenemos el Hospital de Ávila, ¿verdad? Y luego el de Salamanca. Mover datos de pacientes, sacar un dato de un paciente en un hospital es imposible. No te puedes pelear con nadie porque tiene la guerra perdida. Entonces creamos el modelo, un modelo para análisis yo qué sé, ponemos una enfermedad por ahí, que queráis. ¿Cómo? De diabetes. De diabetes, efectivamente. Vamos a crear un modelo para predecir la evolución de la diabetes en los pacientes de Segovia. Lo creamos aquí, ¿verdad? Entonces, con el aprendizaje federado, son herramientas que ¿qué nos hacen? ¿Este modelo funciona aquí? Muy bien. Nos llevamos el modelo al Hospital de Salamanca o al de Ávila, si los datos, y los nutrimos de datos de ahí. Vemos cómo funciona, si funciona bien, tiramos para adelante. Y seguro que los dos van a aprender de forma distinta, con más datos a medida que... Entonces, van a compartir el modelo de aprendizaje, pero no movemos el dato. De eso va el aprendizaje federado. Y eso va a hacer que muchos sistemas médicos funcionen. Ya hay varias iniciativas en Europa en ese sentido que están funcionando muy bien. Aprendizaje federado y la ciberseguridad, fundamental. El otro día estuvimos en una mesa redonda, Jesús y yo, hablando de este tema y estuvimos viendo los peligros que hay en tiempo real, ¿verdad? Nos estuvieron enseñando la cantidad de ataques en tiempo real y la cantidad de virus, cómo se propagaban por España en tiempo real en los distintos ordenadores, en los distintos aparatos móviles. Bueno, sin seguridad no llegamos a ningún lado. Bueno, todo esto es lo que nos va a garantizar utilizar la inteligencia artificial de forma fiable. Y ahora os voy a decir, he sacado estos 10, ¿son 10? Sí. 10 áreas en los que la inteligencia artificial generativa va a cambiar la forma de trabajar. No tengo aquí la lista completa porque no nos la dieron, pero el otro día, como decía Microsoft en Qatar, nos estuvo explicando los 300 negocios y tipos de trabajo que van a cambiar de forma significativa gracias al uso de las herramientas que están utilizando ellos y cómo lo ven, ¿no? En ese aspecto, fijaros, la atención al cliente se va a automatizar y va a cambiar de forma radical. Todo lo que es el e-commerce también tiene un potencial brutal. La parte de educación, ya estamos trabajando aquí con la Consejería de Educación, porque la educación no se puede concebir hoy en día sin que los estudiantes sean usuarios de la inteligencia artificial, ya no desarrolladores, pero hoy en día pueden ser usuarios sin un gran esfuerzo. Puedo decir que una de las razones por la que me han contratado a mí en esta Universidad de Arabia Saudí es para montar un sistema que permita a todos los estudiantes de primero tener una asignatura de inteligencia artificial obligatoria para poder seguir adelante a cursos superiores. La parte de salud, diagnóstico médico, y aquí no estamos hablando de que el robot te opere solo o de que la inteligencia artificial te diga cuál es el tratamiento, sino que se desarrollen herramientas de ayuda a la toma de decisiones para que el trabajo de los médicos, de las enfermeras, de los sanitarios, sea mucho más eficiente e incluso, obviamente, mucho más acertado. La gestión de recursos humanos también es fundamental. Hay muchos procesos que se pueden automatizar para favorecer la promoción interna, para identificar los perfiles que falta, para buscar los perfiles que falta donde quieran que estén. Marketing de la publicidad, la parte de finanzas, viajes y hospitales. Eso es una cosa extraordinaria. Yo he estado viendo un sistema que es una agencia de viajes creada automáticamente con
la versión actual del ChatGPT. Cuando el ChatGPT tenga información en tiempo real, actualizada, nos lo va a hacer todo. No necesitamos ninguna, y puede ser un negocio que implantemos todo, porque estos negocios no están aquí, están para cambiar la forma de trabajar. Y a eso hay que verlo, hay que verlo. No hay que decir qué miedo, hay que decir, vamos a ver cómo puedo yo utilizar en mi trabajo esta tecnología para mejorar, para ser más eficiente y para ser más rentable, ¿no? El cambio a nivel tecnológico pues es obvio, y en la parte de entretenimiento pues también vamos a conocer nuevas formas de entretenimiento. Y para esto, ¿qué tenemos? Pues fijaros, tenemos el ChatGPT, que ahora ya tenemos un montón de aplicacioncillas de las que tirar con la versión de pago, que es un poquito más cara, y con las otras que te permiten leer PDFs, meter páginas web, poner portales de referencia científica, todo ese tipo de cosas, y crear servicios muy buenos sobre eso. Pero fijaros, como decía, esto es solo la punta de lanza. Tenemos productos como BERT, que yo lo he estado probando también recientemente. En Europa no lo podemos ver, pero fuera de Europa sí, de Google, que es una maravilla, porque no solo te da un resultado, sino te da información de dónde saca ese resultado, que es lo que queremos, ¿no? Eso te da mucha fiabilidad. Que te diga, oye, esto es así por esto, por esto y por esto, y mira, aquí están las fuentes bibliográficas. Luego tú ya te lo crees o no, pero lo puedes contrastar fácilmente. O Roberta, o XLNet, o Bedrock, o el Wudao de los chinos, que solo está en chino de momento, pero que va a ser una cosa completamente respetada. En Tsinghua, hace unos meses, nos estuvieron enseñando cómo habían creado un modelo para predecir la evolución de la economía y el consumo de los próximos 5 años. Ese modelo le estaba permitiendo, por ejemplo, vender información a las navieras para que supieran qué tipo de barcos necesitan en función de los consumos de las materias primas. Pero no solo eso, sino que ellos saben qué productos van a vender a través de sus tiendas y dónde invertir, porque es donde van a sacar más rentabilidad. Y nosotros vendemos, pero ahora están invirtiendo en materias primas, porque si saben que van a vender productos que necesitan un tipo de material, un tipo de metal, pues saben que esas minas o esas empresas que van a crecer, si saben que el consumo de trigo va a aumentar, pues invertirán en empresas que gestionan. Entonces, fijaros qué capacidad de conocimiento. Antes, la inteligencia artificial estaba en manos de muchos de nosotros, de muchas empresas, a un mayor o menor nivel, de muchas universidades. Ahora, la inteligencia artificial potente en el mundo está en manos de seis grandes corporaciones, ni siquiera de gobiernos por ahora, algunas controladas o muy controladas por gobiernos, pero es algo que tiene que cambiar y donde los gobiernos se tienen que poner las pilas para no perder. Y ahí es donde voy yo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros desde Segovia, aquí? Bueno, pues, fijaros, podemos utilizar versiones privadas de ChatGPT, que pronto Microsoft va a poner a nuestra disposición, si no lo están ya. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el motor ChatGPT, pero los datos que nosotros metamos para solicitar información a ChatGPT, o si decimos compárame este proyecto con otros, o evalúame este proyecto, esa información va a ser privada nuestra, y Microsoft nos garantiza que eso va a estar en nuestro propio disco duro, o aunque lo tengan ellos donde sean, en un cloud al que solo vamos a acceder nosotros. Esto no lo podemos creer o no, es una empresa muy seria, seguro que lo hacen bien, y eso nos da garantías de privacidad del dato. Si eso pues no contraviene ninguna normativa, ninguna ley, ni nada de eso. Pero hay otro tema importante que nosotros estamos ya investigando. Fijaros, ¿qué pasa si nosotros compramos un pequeño clúster con 4 TPUs, con 4 GPUs, que es como comprar 4 ordenadores juntos, ¿no? Básicamente, para verlo con cierta capacidad de proceso. Eso, pues te vale entre, no sé, Luis, ¿tú sabes cuánto puede valer eso, Jesús? 8.000 euros, 20.000 euros, 80.000 euros, no sé, en función de lo grande que lo montes y tal, pero estamos hablando de algo muy potente, bastante potente, para crear tu propio ChatGPT especializado. Imaginaros, es un ejemplo que me ponía el otro día, con el que nosotros vamos a experimentar. Si metemos el BOE y metemos el BOCI,
nos entra en 4 TPUs. Y le damos al autoencoder, montamos un sistema de cálculo multimodal. Hay un montón de algoritmos por ahí, en muchos repositorios, que podemos coger, chupar, y de hecho ya lo hemos hecho nosotros. Lo metemos en esa máquina, le damos a entrenar y a lo mejor creamos un sistema que nos permita asesorar a los bufetes de abogados, a los gestores a la hora de asesorar de forma mucho más rápida, ¿no? Porque la verdad es que cuando se ponen a buscar legislación, si quieren hacer consultas y todo eso, tienen que andar ahí con un montón de papeles y cosas de esas. Este tipo de cosas las podemos hacer. Si tenemos problemas relativamente pequeños, acotados, aunque sean muy grandes, pero acotados, podemos crear nuestras propias máquinas a pequeño nivel y tener el control absoluto de todo eso, ¿no? Pues esa es mi propuesta para vosotros y lo que nosotros estamos, con lo que nosotros estamos experimentando y lo que os quiero comentar aquí ahora, porque podemos nosotros mantener el control de todo lo que hacemos. En fin, con esto voy a terminar y nada, muchísimas gracias a todos por escucharme tan atentamente. Creo que me he pasado el tiempo, ¿no? Un poquitín. Vamos a